¿Y si te dijera que gran parte de lo que crees saber es mentira? A lo largo de nuestra vida hemos crecido rodeados de afirmaciones que aceptamos como ciertas, sin siquiera cuestionarlas. Pues hoy te hablaré sobre 5 mentiras que te han contado y que probablemente aún sigues creyendo. Así que quédate hasta el final y acompáñame a descubrirlas. Y si te apasionan las curiosidades, te invito a que te suscribas para no perderte datos curiosos cada semana. Uno de los mitos más extendidos de todos los tiempos es la afirmación de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, lo cual es totalmente falso, porque los seres humanos utilizamos todas las áreas de nuestro cerebro, incluso si no estamos haciendo nada. Y sé que te preguntarás entonces, ¿de dónde viene esta afirmación? Pues a ciencia cierta no se tiene un origen muy claro, pero se asocia con algo que escribió el psicólogo y sociólogo estadounidense William James a finales del siglo XIX. Donde establece que solo utilizamos una pequeña parte de nuestras capacidades físicas y mentales. A lo que posteriormente, en los años 30, algunos neurocirujanos observaron que existían áreas del cerebro que cuando se estimulaban eléctricamente no generaban ninguna respuesta del cuerpo y por lo tanto pensaban que eran zonas que no tenían ninguna función para los seres humanos. Sin embargo, hoy en día sabemos que estas áreas sí tienen una función y que utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Y esto se sabe debido a las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional en la cual se pudo identificar que todo nuestro cerebro se activa, incluso cuando estamos descansando, ya que en reposo hay algunas regiones del cerebro que se activan aunque estemos sentados, meditando o durmiendo, así que nuestro cerebro siempre se encuentra activo. Entonces, ¿por qué persiste aún la idea de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Pues verás, a pesar de que los científicos tienen muy claro que utilizamos todas las partes de nuestro cerebro, la cultura popular sigue perpetuando el mito de que solo usamos el 10% de él. Y el problema es que mucha gente cree que esto es verdad, ya que un estudio realizado en el 2022 arrojó que un 46% de profesores universitarios en Holanda creían que este mito era real. Mucho se ha dicho sobre que para poder nadar después de haber ingerido alimentos tienes que esperar cierto tiempo, y ha pasado de generación en generación durante décadas. Y es un dicho que se ha tomado como algo verdadero, debido a que se cree que produce vómito que puede producir un ahogamiento. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Pues veamos, el argumento central es que si se entra al agua después de comer, parte de que la sangre de los brazos y piernas pueden desviarse hacia el intestino para realizar la digestión, por lo cual las extremidades no recibirían suficiente flujo de sangre para seguir funcionando, provocando con ello fatiga, lo que aumentaría supuestamente las probabilidades de ahogamiento. Y si bien existe un artículo de The Conversation en donde se explica que es cierto que la digestión desvía parte de la sangre de los músculos para facilitar la digestión, por lo que hay potencialmente menos oxígeno disponible para el músculo que está en movimiento y el estómago, ya que no existe suficiente sangre para mantener en funcionamiento todo el cuerpo. Por ello, es que se afirma que nos puede dar una puntada aguda en el estómago, popularmente conocido como dolor de caballo, la cual se relaciona con el ejercicio y también se asocia con la restricción de flujo sanguíneo que suele causar calambres en el diafragma y por ende, Bilbur afirma que cualquier ejercicio vigoroso después de comer podría causar molestias como acidez o vómitos. Y esto puede evitarse si se ingieren comidas ligeras y sin tanta grasa, para con ello la digestión sea mucho más rápida. Y si bien existe la recomendación de esperar de 30 a 60 minutos para entrar a nadar después de haber ingerido algún alimento, la realidad es que es falsa, ya que de acuerdo al médico Michael, no existen pruebas que sustenten esta afirmación. Ahora sabemos que realmente no hay base científica para esta recomendación. Puede que acabes con algún calambre estomacal o muscular, pero no es una actividad peligrosa para disfrutarla de forma rutinaria. La Gran Muralla es, sin duda, una de las obras más impresionantes que ha realizado la humanidad, misma que atraviesa montañas, valles, desiertos y se extiende por más de 20.000 kilómetros y es considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, siendo símbolo nacional de China. Pero con tanta grandeza surgió una creencia que hasta la fecha sigue perdurando, la cual es la siguiente. La Gran Muralla es tan grande que puede verse desde el espacio. E incluso algunos afirmaban que podía verse desde la luna. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, es porque lo es. Así que veamos, ¿de dónde salió esta idea? La misma se originó en el año de 1754, cuando se sugirió que la Gran Muralla podía verse desde la Luna. Y por supuesto, en aquel entonces no existía la tecnología espacial, ni satélites, ni telescopios orbitales que existen en la actualidad. Por eso es que esta afirmación capturó la imaginación del mundo y con el tiempo se convirtió en una verdad popular, que sobrevivió durante siglos sin siquiera haber existido pruebas de ello.
Pero con el paso del tiempo, cuando el ser humano pudo llegar a la Luna y la tecnología evolucionó tanto que las fotografías en el espacio fueron posibles, la verdad salió a la luz y se descubrió que la Gran Muralla China no se puede ver desde el espacio, lo cual tiene 3 explicaciones y son las siguientes. Su ancho es demasiado estrecho, ya que aunque mide miles de kilómetros de largo, la muralla tiene un ancho promedio de solo unos cuantos metros. Su color se confunde con el paisaje, porque está construida con materiales que tienen un tono similar al terreno que la rodea. La agudeza visual tiene límites, debido a que desde altitudes de unos 400 kilómetros como la de la Estación Espacial Internacional, el ojo humano solo puede distinguir objetos que tengan al menos 110 metros de ancho, y la muralla china está muy lejos de eso. Y por otro lado, muchos astronautas que han orbitado la Tierra han confirmado que no se puede ver la Gran Muralla sin la ayuda de cámaras o telescopios avanzados. Y un claro ejemplo de esto fue lo que sucedió en 2004, cuando el astronauta Leroy Chiao, que se encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional, tomó una fotografía en la que se puede apreciar un segmento de la muralla. Sin embargo, existe un detalle clave. Para esto se utilizó una cámara con un objetivo de 180 milímetros, que magnifica la imagen mucho más allá de lo que el ojo humano puede captar. Y es que hasta la propia NASA publicó esta foto, pero con una advertencia muy clara. A pesar de los mitos, la muralla no es visible desde la Luna y es difícil o imposible de ver desde la órbita terrestre, sin la lente de alta potencia utilizada para esta foto. Mucho se ha dicho sobre que los rayos nunca caen 2 veces en el mismo lugar, pero ¿es esto cierto o falso? Pues de acuerdo a la ciencia, esto es mentira, porque aunque puede parecer un suceso improbable, la realidad es que los rayos no solo pueden caer 2 veces en el mismo lugar, sino que también pueden impactar varias veces en un mismo sitio, y con una alta probabilidad, tal y como lo explican científicos de la Universidad de Groningen, en un estudio publicado en el 2019. Donde se explica que en una tormenta eléctrica ubicada sobre un lugar determinado, el primer rayo que caiga será el que abra paso al resto de ellos, para con ello vuelvan a caer en el mismo sitio. Y esto se debe a que científicamente el primer rayo caerá dirigido a un punto conductor que causará una atracción, y en consecuencia se abrirá un canal de movimiento en el aire. Y al finalizar la descarga quedará un rastro en la atmósfera, que facilitará el movimiento del siguiente rayo que caiga porque el primero habrá conseguido reducir la resistencia del camino trazado. Por ello, es que científicamente está demostrado que un punto donde ha caído un primer rayo tiene altas probabilidades de recibir más impactos procedentes de rayos posteriores de esa misma tormenta, ya que de acuerdo a un estudio realizado por la NASA en 2003, se demostró que 1 de cada 3 rayos que caen en la Tierra lo hacen en varios sitios a la vez. Es decir, que los rayos no solo pueden caer en el mismo lugar, sino que también pueden hacerlo en el mismo momento. Y es que justo por esto existe el pararrayos, que fue inventado por Benjamin Franklin en el año de 1752, con la finalidad de atraer a todos aquellos rayos ionizados de la atmósfera y con ello transportar la corriente eléctrica a la Tierra, evitando de esta forma posibles daños inesperados por impactos contra personas, objetos o viviendas. Si alguna vez has visto a un toro, es probable que tus padres o amigos te hayan advertido de no vestir de color rojo, porque existe la creencia de que los toros persiguen el color y les enfurece. Pero veamos, ¿pueden los toros distinguir el color rojo? Contrario a la creencia popular, los toros no son capaces de distinguir el color rojo de manera especial, ya que la idea de que los toros se enfurecen o se sienten atraídos por el color se basa en la tradición y la cultura de la tauromaquia, pero en realidad no tiene una base científica sólida. De hecho, en el año del 2007, el equipo de investigación del programa de televisión de Discovery Channel, Cazadores de Mitos, hizo un experimento para desmentir esto, el cual consistió en que el programa se encargó de construir una serie de muñecos matadores falsos, y cada uno de ellos fue vestido con 3 colores, rojo, blanco y azul. Luego procedieron a colocarlos en una jaula para comprobar si los toros tenían una reacción especial ante los muñecos vestidos de rojo. Pero como era de esperar, el toro arremetió con la misma fuerza y ferocidad a los 3 objetos por igual, y gracias a un equipo de control remoto se pudo comprobar que lo que realmente activa el ataque de un toro es el movimiento, porque fue el mismo lo que despertó la atención del toro. Y por otro lado, en una explicación más científica, se ha demostrado que los toros son animales con visión de colores limitadas en comparación con los seres humanos, porque son capaces de percibir ciertos colores, pero su rango de visión se inclina más hacia los tonos de azul y amarillo.
Y el color rojo en realidad no tiene una influencia particular en el comportamiento de los toros durante las corridas, ya que es el movimiento y la provocación de los toreros lo que puede estimular la reacción del toro, en lugar del color de la capa que utilizan, lo cual es solo una parte de su traje tradicional. Pero no influye en que el toro se vuelva más agresivo, y es importante tener en cuenta que los toros son animales con instintos naturales y reaccionan a estímulos específicos, como el movimiento de los sonidos fuertes o los gestos amenazantes. Por ello es que su comportamiento en las corridas de toros es influenciado por una combinación de factores, incluyendo la genética, la crianza y el entrenamiento. Por último, cabe señalar que los toros tienen un campo visual muy amplio, favorecido en una gran medida por la forma alargada de su pupila, ya que pueden ver unos 300 grados sin necesidad de mover la cabeza, y en lo que respecta a su audición, pueden escuchar frecuencias de hasta 8000 tercios, mientras que el oído humano solo alcanza los 3000 hercios. ¿Y tú? ¿Cuál de estas mentiras aún sigues creyendo? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete y recuerda, nunca dejemos de explorar el mundo y sus curiosidades. Hasta la próxima.